Una edición especial de Línea Abierta. Estaba con nosotros nada menos que el candidato presidencial de Acción Popular, señor Alfredo Barnechea, y también el candidato a la reelección, en este caso como congresista, Víctor Andrés Belaunde. A los dos le damos la bienvenida, pero antes el saludo de nuestro compañero Sandro Guarua. ¿Qué tal, Sandro? Muy buenas noches a toda la región de San Martín. Buenas noches, David. Buenas noches, don Víctor Andrés García Belaunde. Buenas noches, don Alfredo Barnechea. Bienvenidos a Línea Abierta. Le damos a conocer cómo es el formato de este programa. Este es un programa de una participación ciudadana libre, en la cual todos los ciudadanos pueden participar masivamente. Es un bloque democrático en la cual ustedes están hoy día sometiéndose. Y hoy día vamos a entrevistarlos y vamos a preguntarles todas las interrogantes en la cual ustedes tienen que saber la realidad de la región San Martín. Muy bien, vamos empezando mientras las llamadas ingresan con el candidato presidencial. Y una pregunta que de repente le han hecho muchos, pero en este caso, y seguramente algo se ha escuchado ya en el meeting, si nos podía ampliar un poquito más, la propuesta principal para San Martín y la selva peruana dentro de su plan de gobierno. Buenas noches, don Alfredo, bienvenido nuevamente. Mira, nosotros queremos esencialmente recuperar el viejo sueño de Belaunde. Belaunde fue el hombre que integró no solo San Martín, sino la Amazonía peruana a los territorios y a los mercados del Perú. La gran obra, por supuesto, emblemática fue La Marginal, pero no solo La Marginal, no, Tarapoto está llena de emblemas de Belaunde. Hemos hecho una manifestación fantástica al costado del hospital construido por Belaunde. Hemos aterrizado un avión en el aeropuerto hecho por Belaunde. Habían trabajadores agrícolas que gozaron de los canales, de las obras de irrigación del Sisa, de Zaposoa, de Tocache, del Alto Mayo, del Bajo Mayo, de Belaunde. Yo te diría que lo que nosotros quisiéramos es ponerle un segundo piso al sueño de Belaunde, un segundo piso a la Marginal de la Selva. Nos gustaría poder hacer, porque tenemos el sueño perfectamente realizable, perfectamente realista, de que en una generación el Perú sea un país industrializado. Y en esa industrialización, San Martín tiene que cumplir un papel, una industrialización, por ejemplo, de toda la cadena productiva, de la agricultura, del maíz, el arroz, el cacao, el banano o plátano, la industrialización. Creemos que es muy importante también resolver los problemas del agua. Esta es una de las grandes tragedias y una de las grandes incongruencias del Perú, ¿no? Yo comentaba en el meeting que estuve el otro día en Iquitos y me dijeron, cuando pregunté cuál es el principal problema en Iquitos, y para todo pasa lo mismo. Me dijeron, no tenemos agua. Y me dijo, oiga, pero esta es una ciudad que estaba a orillas del Amazonas. Rodeado de agua por todos lados. Rodeada, ¿no? Y digamos, podían inundar Iquitos de agua. El Amazonas es el río más largo y más caudaloso del mundo. ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es el modelo político y económico de los últimos 25 años. Es ese modelo que viene desde el fujimorismo, que es un modelo que se ha preocupado de los grandes números, de la macroeconomía y de las empresas, pero se olvidó de los peruanos. Por eso creemos que esta elección es en el fondo una elección entre dos modelos. El modelo que representa la señora Keiko Fujimori, ese modelo al cual en la práctica todo el resto de candidatos se ha plegado, ¿no? Y han seguido todos los otros gobiernos que siguieron. Y el modelo que representamos nosotros, que es un modelo que quiere defender a los ciudadanos del Perú, poner a los ciudadanos en el centro de las políticas públicas y volver a las políticas de construcción de Belaunde, ¿no? Industrialización, ponerle un segundo piso a la Marginal de la Selva, te resumiría yo el sueño para que queremos hacer. Perfecto, para don Víctor Andrés García Belaunde, que también está con nosotros, conocido como Vitocho. Don Víctor Andrés, sabemos que de repente en minoría, dentro del Congreso de la República no se puede hacer mucho, quién sabe, pero se espera que esto pueda cambiar en un Congreso que siempre es bastante cuestionado. Desde ese ángulo, ¿qué se puede ofrecer, ¿no? De nuevamente usted salir de la región? Bueno, sí es cierto que va por Lima, pero el ángulo es nacional, para la región San Martín, para esta zona amazónica. Bueno, yo, ante todo, muchas gracias por la acogida y la recepción. Mire, evidentemente el Congreso tiene como función dar leyes, fiscalizar representar. Y representar. No ejecuta absolutamente nada. Por lo tanto, los congresistas de San Martín o de cualquier parte, lo que se convierten al final son un poco de
tramitadores o embajadores o representantes de su pueblo, de las aspiraciones y problemas de su pueblo para, a través de su representación, hacer gestiones en el gobierno central para que se puedan hacer las cosas. Lamentablemente San Martín no ha tenido muy buenos representantes últimamente, y que se han dedicado a otra cosa. Acción Popular hace muchos años que no tiene un congresista de San Martín en el Congreso Nacional. Creo que el señor Tafur fue el último, me parece. Tafur, pero estoy hablando de hace... Los 80, prácticamente. Estoy hablando de hace muchísimos años. Y entonces... O Coral, ¿no? Daniel Coral. Coral también. Coral también. Pero también hace por lo menos 10 o 15 años. Sí, efectivamente. Entonces es difícil, justificar la inacción cuando tú no has tenido un representante que pueda haber llevado la voz y la palabra de tu región. Por eso es que estamos aquí, no solamente para apoyar la candidatura de Barnechea, la manera de revivir el viejo sueño de Belaúnde, con el legado que Belaúnde dejó y que Barnechea recoge perfectamente bien, sino que además queremos apoyar a los candidatos al Congreso para que puedan hacer realmente una buena labor. La pregunta siempre es, si Belaúnde no hubiese existido, ¿existiría un Tarapoto o un San Martín tal como hoy lo conocemos? No, habría que inventarlo. Pues bien, no vamos a inventar un sucesor, ya lo tenemos, y hay que apoyar a Tarapoto, hay que apoyar a Barnechea. Tarapoto necesita de Barnechea, Barnechea necesita de Tarapoto, y ojalá que esta visita pueda remover las conciencias y los pensamientos de todos para que tomemos conciencia que la gran labor de Belaúnde está detenida. Hay que recordar, para terminar, que Belaúnde duplicó el área agrícola del Perú con la carretera marginal. La duplicó. El Perú es un país que necesita agricultura, pero no es agrícola. El territorio nacional cultivable en el Perú no llega a 4%, llega inclusive 3% o algo más. Bastante menos. Y probablemente menos. Eso lo duplicó Belaúnde. Antes no llegaba ni al 2%. En Europa, el área de cultivo de cualquier país europeo, España, Francia, Italia, es un 60%. En la China, que es un país muy grande y que tiene pocas áreas de cultivo, tiene el 12% de su territorio de cultivo. Bueno, en el Perú se duplicó gracias a Belaúnde. Y la agricultura en Tarapoto y en San Martín es fundamental. El 90% del aceite de palma aceitera se produce en San Martín, de todo el Perú. Perfecto, Sandro, dos preguntas, una para cada Sí, uno. está bien, perfecto. Dos preguntas para ambos. La situación tributaria. En San Martín tenemos todavía las exoneraciones tributarias, y ahorita están paralizadas debido a esta campaña electoral. ¿Se va a seguir con ello? Otro tema, la lucha contra la corrupción. Se ha especificado varios partidos políticos que están en contienda electoral, que obviamente tienen bastantes temas, pero no profundizan. Un ejemplo, el tema de lo que son los temas del SEACE, o OSI mejor dicho, que son supervisores que hacen la fiscalización de los contratos, en la cual el Estado también lo utiliza para poder licitarlos. Hay bastantes deficiencias en la fiscalización, y ahí vienen los famosos 10 o 12% que habla tanto la gente, pero no justifica, cuando en realidad la fiscalización en lo que es en tema de la OCE no lo hay, porque permiten que haya bastantes irregularidades dentro de un proceso de licitación. Un tema preciso que muy pocos de los candidatos han tocado, por eso le formulo. El tema del impuesto va a seguir igual y yo creo que hay que extenderlo y perfeccionarlo. Ahora, yo creo, hemos estado hablando con Alfredo Barnechea, que hay que hacer una gran reforma tributaria en el Perú. En el Perú hay 355 ítems con exoneración. Y sin embargo, se exoneran productos que no bajan de precio. Porque ese impuesto se lo queda el intermediario. Eso es inaceptable. Quizás por eso habría que establecer... Mire, la SUNAT se reformó el año 91. Han pasado 25 años y sigue siendo la misma. Necesita una reforma. Hoy día se puede hacer impuestos diferenciados. Por ejemplo, se puede cobrar 1% de IGB. La gente lo pagaría. Pero cuando creas exoneraciones,
creas también evasiones y creas una manera de, digamos, sacarle la vuelta a la ley. Sacarle la vuelta a la ley, porque la diferencia del 18% no se va al público, se queda en el intermediario, y eso es fatal. Entonces, lo que hemos planteado, y Barnechea lo está estudiando perfectamente bien con el equipo económico, es hacer IGBs diferenciados como existe en cualquier parte del mundo, en cualquier país moderno del mundo, y evitar, pues, quizás las exoneraciones, simplemente que en la selva pagas 1% de IGB y en la costa 18%. Pero esa exoneración a cero no solamente fomenta la evasión, no fomenta el control de la economía, sino que además esa diferencia nunca la recibe el usuario final. Correcto. La segunda pregunta es acerca de la fiscalización que debe ejercer OCE ante las licitaciones que se dan a nivel del Estado. Con el control del Estado. No hay, no le existe. Bueno, la OCE ha estado manejada, pues, por la prima de la sobrina de Nadine. ¿Qué esperamos con eso? La OCE es un desastre. Yo lo he denunciado cuando me he enfrentado a la mafia de Orellana, que la OCE era parte de eso. La OCE nunca dijo nada, nunca se opuso a ningún tipo de operaciones irregulares de la mafia de Orellana, nunca se opuso a cosas elementales como las cartas fianza falsas, fraguadas. O sea, la OCE tiene que reformarse. Es una dependencia de Nadine en este momento. Don Alfredo, una de las pocas intenciones de hacer las cosas bien, que todavía tenemos como herencia del Fujimorato, es un poco lo que decía Sandro, la ley de promoción de la Amazonía. ¿Hay que perfeccionarla, hay que erogarla? ¿Qué hay que hacer con ello? Bueno, la promoción de la Amazonía real la hizo Fernando Belaúnde, ¿no? Mira, las primeras, nosotros tenemos, por ejemplo, al frente nuestro en Brasil, el gran ejemplo de Manaus, que fue una ciudad que se convirtió en una gran ciudad industrial en el medio del Amazonas, en el medio de la nada. Curiosamente, Manaus copió una ley que en 1963 dio Belaúnde para Iquitos. De modo que con las exoneraciones tributarias, nosotros estamos pensando un poco en cosas más grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Iquitos no puede ser, Iquitos o San Martín o las regiones del nororiente peruano no pueden ser la segunda Manaus de Sudamérica? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podríamos hacer para crear estos grandes parques industriales como ha hecho Manaus en medio de la nada? Manaus es una ciudad que vende mucho, que exporta mucho, pero que es mucho más lo que compra e importa porque no produce nada. Nosotros producimos muchas cosas. ¿Cómo podemos agregar valor industrial? Para eso hay necesidad también de corregir muchos problemas que eran la preocupación de Belaúnde de conectividad. Mira, para no hablar de San Martín, sino de un departamento vecino, Ucayali, ¿no? En Pucallpa se interrumpe la carretera Basadre y no tiene conexión. Se podría terminar la otra carretera por el otro. Hay problemas de conectividad, ¿no? ¿Qué otros problemas fundamentales hay? No hay, acá se pueden hacer, por ejemplo, industrias forestales, pero no hay crédito en la industria forestal. Una pequeña empresa en industria forestal le dan un crédito y la letra se le vence antes de que haya podido vender nada. Falta lo que había con Belaúnde, las grandes políticas de fomento público al desarrollo de largo plazo. Son esas las cosas fundamentales que tenemos que exponer para toda la Amazonía. Conectividad, industrialización, crédito agrario, conectividad con carreteras importantes, ¿no? Y unas políticas fiscales en donde haya exoneraciones para todas las zonas de frontera, ¿no? Ahora, le escuchaba en una entrevista a nivel nacional que usted hablaba de la participación del Estado justamente en la productividad, en la dinamización de la economía, y colocaba dos ejemplos, uno en Chile, que me parece que es una empresa del cobre, y uno en Colombia, que es una empresa que tiene que ver con electricidad. ¿Qué más se puede hacer eso? Pues sonó bastante interesante. Yo ponía ese ejemplo porque nosotros, esta elección es en el fondo una elección entre dos modelos, y por eso conforme la elección se vaya acercando y terminen estos 40 días que faltan, yo creo que va a ser, evidente para la ciudadanía que hay que escoger entre el modelo fujimorista o el modelo desarrollista nuestro, y que por tanto en segunda vuelta estaremos Keiko Fujimori y yo.
Pero yo ponía este ejemplo porque cada vez que todas las de participación del Estado salen todos estos opinólogos, economistas liberales del modelo fujimorista, y se pone el grito en el cielo y dice, oiga, ustedes que defienden Chile como el gran modelo, bueno, la gran empresa chilena es una empresa pública que es Codelco. Codelco Chile representa el 30% de todo el cobre del mundo y de eso el 40% es Codelco, o sea, por tanto 12% del cobre es una inmensa regalía a los chilenos. Ponía el ejemplo de la empresa estatal colombiana ISA que transmite la electricidad del Perú, entonces ellos sí pueden y nosotros no. Hay muchas maneras en que el Perú puede, el Estado de, por ejemplo, de hecho, Camisea no se hubiera hecho sin participación pública. Le prestamos el lote 88 para que fuera bancable el proyecto. El ducto de Camisea fue ayudado a financiar por la garantía de red principal, que es un plus en la tarifa eléctrica, pero pienso en cosas concretas como esto. Por ejemplo, queremos hacer petroquímica. No puede participar el Estado invirtiendo o promoviendo o haciendo operaciones de compras garantizadas. En lo que el 1.000.000 de viviendas que nosotros proponemos, no puede el Estado poner unos avales, sean para las cuotas iniciales de los, digamos, más bajas escuelas o garantizar la morosidad. Si tú quieres, por ejemplo, en Andahuaylas hay hierro. En toda parte del mundo donde hubo hierro y carbón, hubo siderurgia y desarrollo industrial. No tenemos carbón, pero tenemos gas. ¿No podría el Estado promover esas industrias como promovió Belaúnde la refinería de Cajamarquilla? Son ejemplos concretos que se me ocurren en este momento, pero lo que tenemos que terminar es con esa ideología, con esa idolatría de los mercados, en que cada vez que tú hablas del Estado te atacan. Pero es lo que ha llevado a que, por ejemplo, tú tengas unas deudas de consumo, unas tasas o tarjetas de crédito, sí, y te cobran unos intereses de 150% o más. Injusto, abusivo, ¿no? Y nadie hace nada. Y nadie hace nada porque no hay un Estado que defienda a los ciudadanos. Este es el gran tema. ¿Ustedes quieren eso? Bueno, ahí tienen a Keiko Fujimori, sigan con más de lo mismo. El gas, que es un tema fundamental que hemos planteado. Tú sabes que por todo lo que exportamos de gas el año pasado, todo el gas que exportamos, lo único que recibió el Perú fueron 35 millones de dólares. Nada más. Entonces, eso se traduce en 1.000.000 de BTUs, la regalía fueron 17 centavos. México, que es el comprador, ha declarado que paga $15.24, pero no hay un Estado que defienda. En consecuencia, lo que se requiere es un cambio de modelo y volver a las políticas peruanistas y desarrollistas de Fernando Belaúnde. Por eso creo que los dos grandes modelos son el del fujimorismo y el que representa Acción Popular. Cambio de modelo. Sandra. Bien, tenemos una formulación para los dos también. Es acerca del servicio de salud. Tenemos deficiencia en lo que es abastecimientos acá en San Martín, de medicinas. Y otro es el trato que tiene salud acá en la región, que ha habido bastantes quejas. A este medio recibimos constantemente las llamadas. Otro es el sistema del SIS. Este mes de marzo, alrededor de 200 trabajadores aquí en la región van a ser despedidos de la modalidad CAS. Tema que la cual ustedes, el gobierno suyo, tendrá que atender. Otro tema, que es la segunda pregunta, es acerca de la proyección de la SUNAT. Por ejemplo, este 2015 que ha pasado ha tenido una obtención económica de 90.000 millones de soles. Para este año, 2016, 95.000. Diario Gestión, información dada. Ustedes, ¿qué cosa dice usted? Que ha tenido 95.000, ¿qué? 90.000 ha recaudado. Ah, recaudado. Ah, ya, en la región de San Martín. No, en todo el país. Ah, ya, perfecto. ¿Correcto? Ya. ¿Está bien? Y para este año 2016 tienen 95.000 la proyección. Ustedes han manifestado acerca de que van a hacer reformas en lo que es el tema del IGB. Si el Estado ya tiene proyectado, ¿esto no puede bajar o es para más adelante? Esas son las dos preguntas. Déjame, te dejo la pregunta a ti de la SUNAT, pero déjame contestar lo de salud. Es justamente uno de los temas centrales de nuestro programa. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros creemos que ha llegado la hora de la igualdad en el Perú. Ese es el centro de nuestro programa. Esa igualdad tiene muchas dimensiones, muchas maneras de expresarse. Para empezar, un trato de igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. En lo del gas es un caso clamoroso. Necesitamos un trato más equitativo en que el Perú reciba los beneficios de sus riquezas naturales. Cuando sale una tonelada de piedra de un cerro del Perú, de una mina, con X gramos de la cantidad infinita de minerales que tiene el Perú, ¿de quién es?
todos los economistas neoliberales, los abogados, los medios de comunicación al servicio de la CONFIEP y de los grandes intereses, no, es del inversionista que ha puesto su plata. Ya, una parte, pero otra parte del cerro de los peruanos. Igual sucede como le hacen. Entonces, un trato de igualdad. Y también ha llegado la hora de la igualdad para que los peruanos y los ciudadanos peruanos reciban los derechos y los servicios que cualquier sociedad normal tienen que recibir los ciudadanos. Buena educación pública de calidad y la salud, este es un tema fundamental. El 70% de lo que se gasta en salud es farmacéuticos. Sucede que no existe un seguro de salud que cubra el 100% de los peruanos. El SIS es una iniciativa interesante que hay que ampliar, pero que no es un seguro efectivo. Los seguros de MISA y de salud, que son los otros que cubren la mayoría, salvo un 3% que esté en manos de seguros privados, no son seguros efectivos. Entonces, lo que hemos planteado para que justamente haya un piso común de igualdad de oportunidades, un piso de igualdad en el Perú, nosotros vamos a subsidiar los medicamentos básicos de las enfermedades más comunes y van a estar accesibles como bienes gratuitos a servicio de todos los ciudadanos. Dentro de eso estamos también planteando algunas políticas que son las siguientes, ¿no? Y que creemos que son grandes revoluciones. Una es una revolución de formalización, porque para que tú puedas acceder a que el Estado te dé esos servicios, tienes que pagar algo. Entonces los que tributan muy bien, pero los que no son formales van a tener que pagar un impuesto fijo, plano, con independencia de cuánto ganan, porque es muy difícil saberlo, de 2% del salario mínimo, 15 soles al mes, que va a permitir que incluso los que están en pobreza extrema puedan pagar. Yo creo que esto va a ser un gran cambio. El otro gran cambio, la otra gran propuesta que estamos haciendo dentro de la hora de la igualdad es una gran revolución de las clases medias. Estamos proponiendo elevar, hoy día tú pagas renta de 2.300, estamos planteando que no se pague desde 4.000 hasta 4.000 nada, y de 4.000 a 6.000 tú puedas deducir lo que gastas en educación, en salud o en vivienda. Entonces yo preguntaba, ¿por qué puede haber obras por impuestos para las grandes empresas, pero no puede haber servicios por impuestos para los ciudadanos? Esta devolución de dinero, no a las empresas, que es lo que siempre hacen los gobiernos, que las exoneraciones y los créditos siempre terminan en manos de las empresas y nunca llegan a manos de la gente. No, le vamos a poner y devolverle plata a la gente, a las clases medias. Creemos que este programa va a favorecer a no menos de 1,5 millones de familias peruanas y esperamos además no solamente fortalecer y promover las clases medias, sino que se incorporen a las clases medias la gente que no está en las clases medias todavía, pero que puede estarlo, ¿no? ¿Hay una pregunta pendiente? ¿Vamos a una llamada, Tito? ¿Hay una pregunta? Yo quería de la SUNAT y de salud. Correcto. Mire, salud es un desastre, porque está manejada también por el gobierno. Salud no es del gobierno, pero se maneja como si fuese del gobierno. La presidenta de salud, la señora Bafigo, que es una señora que yo no le daría ni siquiera la administración de una farmacia, está manejando una institución de 9.000 millones de soles de ingresos y de 54.000 empleados. O sea, los trabajadores de salud van al Estadio Nacional y no entran. No entran. Es una institución y solamente hay 9.000 médicos, creo. Todos son empleados. Y consumen como 5.000 o 6.000 millones de soles en planilla. 55% en planilla de sus ingresos. Es totalmente inservible. Usted se imagina un negocio donde el 55% de sus ingresos sean planillas, quiebra. Bueno, el salud no quiebra porque es un monopolio. Pero no solamente eso, le voy a decir algo más. El salud juega a la bolsa. Sí. Yo lo denuncié hace un año cuando se opusieron a al no descuento de las gratificaciones. Ellos tienen 1.500, 2.000 millones de soles que juegan a la bolsa de valores. Y con una asesoría de una encuestadora. Y claro, cuando hace las encuestas, no puede estar en contra de salud, que es su cliente. Me refiero a ir su apoyo. Pero con toda esa gravedad, congresista, ¿no se puede hacer algo? Pues yo lo digo todos los días, señor. Háganme caso nada más y elijan a Barnechea y se acabó el problema. Esa es la solución. Hay una llamada. Ahora, aló, buenas noches. Si por favor el audífono, puede con la llamada porque puede escuchar mejor don Alfredo. Aló, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. ¿Alguna pregunta para el candidato? A ver si lo podemos poner el audífono acá, el audio. ¿Una pregunta?
Sí, por supuesto. Bueno, señor Barnechea, felicitaciones por la campaña, va en ascenso. Y bueno, quería formular una pregunta. Por ejemplo, usted habla de igualdad. Sin embargo, es imposible que el gobierno regional, que ya tiene a cargo el sistema de salud, porque los gobiernos regionales, el gobierno nacional ha transferido competencia para el manejo del tema de la salud a los gobiernos regionales, hay gobiernos que no tienen cambio. Hay gobiernos que obviamente pues están en la austeridad y sin embargo manejar el sistema de salud es paupérrimo, es difícil y genera una inequidad y por tanto no hay muchas instituciones como de salud que tienen que referir muchas veces en sus casos complejos hasta Lima. Y eso obviamente en desmedro de la salud de cualquier poblador. ¿Por qué en lugar de referir con gastos tan suntuosos de pasajes a otro lugar, no se genera o no se crea hospitales de mayor complejidad también las regiones para que todos tengan acceso y la misma oportunidad en el sistema de salud? Gracias. Muy bien, perfecto. Don Alfredo. Sí, bueno, una pregunta muy interesante. A ver, pero no estoy tan de acuerdo, a ver, estoy de acuerdo con lo que está planteando en el fondo, pero creo que cuando tenemos un equipo de médicos y de especialistas en salud muy, muy bueno y hemos encontrado cosas increíbles. Fíjate, hay 8.000 centros de salud y el otro día viene y me dice, si nosotros repotenciáramos 750, podríamos atender bien al 90% de la población. Fíjate lo que increíble. La otra cosa, habla él de hospitales de más complejidad, sí, por supuesto, pero creemos que al revés, los sistemas de salud de las naciones que han fusionado los sistemas de salud pública bien, han hecho más bien una expansión de los centros de atención primarias. Están faltando centros de atención primaria que luego puedan derivar las otras cosas De mayor especialización. De mayor especialización. O sea que nosotros estamos pensando, pero estamos nosotros pensando en pisos básicos, en farmacéuticos primero y en centros de atención de salud. Ahora él plantea, el oyente que ha planteado una pregunta muy inteligente, plantea un problema muy importante que va más allá del tema de salud, que es la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Y ese es un problema que hemos tenido en los últimos 10 años en que yo soy provinciano, yo nací en Ica, estudié todo mi colegio en Ica, de modo que como provinciano soy un gran partidario de la descentralización, pero al mismo tiempo la descentralización ha sido una gran farra, una gran corrupción en los gobiernos regionales y un gran despilfarro, ¿no? Y en consecuencia hay una cosa que vamos a tener que volver a centralizar para que se manejen de una manera nacional y no regional. Pero esencialmente el piso que él plantea de hospitales de más complejidad es el último piso en la solución de los problemas, ¿no? Pero que a veces no tienen por qué ser ciudad por ciudad. No es posible que una ciudad con pocos habitantes tenga un hospital de 400 camas para soportar oncología, por ejemplo, el cáncer. Eso no es posible. De la misma manera, digamos, en consecuencia eso tiene que ir a hospitales que tú tienes que trasladar los pacientes a otra región, pero tú puedes completar una gran parte de los problemas de salud si tienes centros de atención de salud y buenos hospitales de primer nivel, ¿no? Ahora, hay una pregunta que me están formulando por redes sociales en este momento que todavía no se ha tocado. Propuestas para los dos. Empecemos con Alfredo. Bueno, prácticamente tendríamos representado al Ejecutivo y al Congreso. El Legislativo. Desde ese ángulo, don Alfredo, ¿qué se puede hacer por la minería ilegal que tanto afecta y amenaza a nuestra región y la deforestación? A ver, es muy interesante. Déjame contestarte con la deforestación. La deforestación es una peste. Tú sabes que el 14% del calentamiento global se supone que viene por deforestación. La Amazonía peruana es un caso clamoroso. Estuve el otro día en Pucallpa. La cifra técnica oficial de deforestación del departamento de Ucayali es 692.000 hectáreas perdidas. No es verdad, es mucho más que eso. Es 1 millón. Justamente uno de los programas que nosotros tenemos y que creemos que va a ser un gran cambio en el país, vamos a crear el Fondo Humboldt. Le hemos puesto el nombre de gran viajero y científico alemán, Alexander von Humboldt, que estuvo a principios del siglo XIX en América del Sur y en el Perú, y descubrió pues muchas cosas, entre ellas la corriente de Humboldt, la corriente del Niño. Y este fondo va a tener fondos del presupuesto público, fondos de regalías de hidrocarburos, pero también va a captar fondos internacionales. Recientemente se ha descubierto en la cumbre climática del cambio climático que hubo en París
que fue el gran acuerdo mundial sobre esto, que los países desarrollados gastan subsidiando combustibles fósiles, que son los que causan el calentamiento global, 500.000 millones de dólares al año. Con las nuevas políticas que se han fijado en este gran pacto mundial de París, van a ir migrando a otras cosas. Entonces creemos que vamos a poder captar muchos recursos. Creemos que la reforestación va a ser uno de los grandes programas para la Amazonía de nuestro gobierno, que van a crear muchas cosas, van a crear grandes créditos internacionales de CO2, van a crear mucho trabajo y pueden crear también industrialización. Eso respecto a la reforestación, creemos que ese programa va a ser un programa fundamental para obviamente toda la progresivo, ¿no? Porque es un tema pues, de largo plazo. Bueno, la reforestación. no tan a largo plazo, todas estas cosas son cosas que se pueden, naturalmente no vas a poder reforestar todo lo que se ha deforestado en un año. Exacto. Pero sí puedes establecer unas políticas con incentivos. Que es la que no existe actualmente. Para nada. Pero ahora, respecto a lo que tú me planteas de la minería ilegal, déjame decirte que acá hay una confusión. Acá ¿cuál es el problema de fondo? Que los grandes mineros creen que la minería es solamente para las grandes compañías mineras y que son los grandazos los que tienen que repartirse en la minería. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Como no estamos de acuerdo cuando se hace un proyecto de irrigación como Olmos, termine siendo propiedad de 3 grandes empresas. Nosotros por los proyectos de irrigación que vamos a hacer van a ser para que sean pequeños y medianos agricultores los que lo hagan. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con tu pregunta? Hay una gran diferencia entre el minero artesanal, el pequeño minero, y el minero ilegal. Puede haber un minero ilegal en Madre de Dios que tiene 3 dragas que valen cada una 40 millones de dólares. Ese es un tipo de problema que es muy distinto al de los mineros artesanales, que siempre han sido en realidad la avanzada de la minería peruana. Son esos mineros artesanales los que han ido descubriendo con picas y con palas los socavones y que descubrían dónde estaban las vetas. Después venían las empresas grandes. Claro. De modo que una de las cosas que creo que es una equivocación de las grandes compañías mineras es darle la espalda a los mineros artesanales. Hay que integrarlos, como creo que es fundamental que el reparto de las utilidades de las compañías mineras no se queden pues en los miembros del directorio, en los grandes abogados, sino que lleguen precisamente a todos los mineros, ¿no? Correcto. Don Víctor Andrés. Hay una llamada telefónica. Sí. Hola, a ver, vamos a ponernos el audífono. Aló, buenas noches. Aló. Adelante, Sí, yo con buenas su noches. pregunta. Interesantísimo lo que el candidato está exponiendo. Creo que es muy elocuente, lo hace con mucha responsabilidad y bastante conocimiento. Pero se está hablando de salud, se está hablando de minería y básicamente quiere enfocar el tema de educación. ¿Qué perspectiva tiene el señor Barrenechea para mejorar el sistema educativo del país y por ende la situación actual del maestro? Muy bien, Muy perfecto, bien. gracias. Muy Don buena Alfredo. pregunta, muy interesante. Mira, estamos en una situación, y este es otro de los grandes problemas que tenemos con el modelo fujimorista, pese a la cantidad y los gobiernos que han seguido, a la cantidad de plata impresionante que tuvimos en todos estos años. Mucha plata, porque hemos estado en un super ciclo económico, la educación peruana y los maestros en una muy mala situación. Se acaba de publicar hace una semana o 10 días el informe que la OECD, que es el gran centro de pensamiento de los países desarrollados, hizo incorporando a varios países de América Latina, incorporó a México, a Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú. Perú sale al final de la lista. Sí. 74% de los chicos que salen de los colegios no son capaces de leer bien un texto y de hacer operaciones matemáticas. Comprensión lectora, matemáticas, estamos mal. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Eso tiene que ver con muchas cosas. Una cosa fundamental, nosotros creemos, el tema de los maestros es terrible porque es un tema de malos salarios, es un tema, por ejemplo, de pensiones. O sea, uno de los temas que estamos pensando también en la igualdad es que tiene que haber pensiones para todos. Se han perdido las pensiones dignas para los trabajadores del sector público. En consecuencia, con los maestros hay que elevar los salarios, hay que mejorar la formación profesional. Yo tengo la idea, es una idea bastante simple, yo quiero contarle en base a la experiencia de mi vida. Yo soy provinciano, yo estudié todo mi colegio en Ica, fue un colegio de curas, pues la verdad no me acuerdo nada de lo que me enseñaron los curas, me acuerdo de lo que me enseñaron los profesores laicos del Colegio Nacional que salían en sus bicicletas a enseñar historia, lenguaje, de modo que en el fondo yo soy un producto de la educación pública. Terminé el colegio muy chico, terminé a los 15 años el colegio y entré a los 15 años a la Universidad Católica. Me vine de Ica para presentarme a la universidad.
Y cuando yo fui a la universidad no tuve ninguna desventaja frente a los alumnos de los mejores colegios de Lima. Quiere decir que la educación pública peruana, de la que yo soy un producto indirecto, era muy buena. Se fue al hoyo. Sí. ¿Dónde se recupera? Yo creo que se recupera esencialmente, y esa es mi obsesión, en la educación primaria pública de calidad. Lo vas. Hay una expresión casi bíblica que dice: cuide el comienzo, que el final se cuida solo. Por eso yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos esencialmente de la educación primaria, mucho más que de la educación secundaria y universitaria. Déjeme decirle una cosa. Hay un país que es Finlandia, que hoy es uno de los países punta en la competitividad en el mundo. Y hace 30 años era un país que era un desastre. ¿Qué es lo que cambió Finlandia? El colegio finlandés. Se dedicaron a la escuela finlandesa, se dedicaron sobre todo a la escuela primaria finlandesa. Y los profesores que eran doctores. Eran doctores, tenían grados de doctorado los que enseñaban en el colegio primario. Yo, por tanto, creo que la educación primaria es a lo que tenemos que dedicarnos. 1, tenemos que aumentar los salarios de los maestros y sus pensiones. 3, mejorar su formación profesional. Y déjeme decirle una última cosa que creo que es muy importante. El Perú pronto va a tener, esto la gente no se da cuenta, un sistema, una red nacional de fibra óptica. Está avanzando, ¿no? Avanzando mucho. Faltan algunos ramales, pero ya hay una gran parte de fibra óptica. Tenemos que conectar todos los colegios a esa red de fibra óptica. De modo que el maestro sea un intermediario en cada sitio, en el sitio más pequeño del Perú. No solamente en los grandes colegios de Lima, sino en el colegio más pequeño del Perú. Si tenemos unos maestros bien pagados, podrán ellos ser intermediarios a través de Internet, por esta fibra óptica, de todos los grandes programas de educación disponibles en el mundo. Hoy día están disponibles tú, Sandro, Víctor Andrés, yo, cualquiera, puede seguir online en Internet, ¿sí?, los grandes cursos de la Universidad de Harvard. Sí, cierto. Entonces, ¿por qué esos programas de educación que están disponibles, además traducidos a todos los idiomas, para la educación primaria estarían accesibles a todos los estudiantes del Perú? Podríamos poner en muy poco tiempo, muy rápido, en la punta de América Latina los colegios públicos. Una chiquita nomás, don Alfredo, Sí. antes en el tema, disculpa Santo, en el tema de educación, para ir en esa misma línea, lo que usted propone de alguna manera trataría de contrarrestar lo que actualmente tenemos. Al ver deficiencias en la educación pública, se opta por la educación privada y aparecen pues algunos personajes que hacen de esto un mercantilismo, y ahora lo tenemos en el auge político nacional inclusive, ¿no? Para complementar, la reforma magistral, los docentes quieren que la puedan implementar algo más, o si no, que la anulen. Eso es lo que están planteando lo que es el SUTER a nivel nacional y también acá, en la región San Martín. Y para otra información, la AFP, lo escuché bastante a Víctor Andrés acerca de ese tema. Van a poderse retirar todos los fondos y cambiarse a otra AFP. Esas son las interrogantes que siempre están haciendo todos los peruanos, y en este gobierno nuevo me imagino que lo van a abordar. Yo le dejo la palabra a Víctor Andrés, que ha tenido en el Congreso una constante lucha contra estos abusos de las AFPs, y creo que puede explicarlo mejor que yo. Mire, el gobierno de Fujimori hizo una cosa terrible. Elevó la edad de jubilación de las mujeres de 55 años a 65 años. O sea, cada año, los 10 años de Fujimori, cada año fue un año mayor, un año más de trabajo para las mujeres. 10 años de gobierno, 10 años más para la mujer trabajar. Y el hombre lo elevó de 60 a 65, de tal manera que los dos, hombre y mujer, la pareja, donde generalmente el hombre es mayor que la mujer, se jubilan a la misma edad. Lo que pasa es que cuando se jubila el hombre, la señora tiene menos edad y tiene que el hombre esperar en su casa que la mujer se jubile, lo cual es una cosa absurda. Todo para ayudar a las AFPs, para darle más dinero a las AFPs. Pero, sin embargo, las AFPs, para que te devuelvan todo tu dinero, tú tienes que trabajar hasta los 65 años más. Empiezas a recaudar tu dinero de jubilado, pero tienes que recaudarlo si solamente llegas a los 110 años. Si llegas menos, no recoges todo el dinero ahorrado. Si te mueres a los 70, mire, el promedio de vida Peruano. en Tarapoto es 71 años. Sí, cierto. En Tarapoto. En el Perú puede ser algo más, pero en Tarapoto es 71 años. Y en Huancavelica, en Angaraes, es 54 años. ¿Cómo cobra de la AFP?
Entonces ¿Qué las cobran la AFP están jubilando a muertos prácticamente. Entonces, eso es un robo. Correcto. Y esa ley que hemos dado, que es una ley mía además, de las cuales algunos se han colgado después, en buena hora, que es la devolución del 95%, bueno, eso ya se aprobó. Lo que tenemos que hacer ahora es, ojalá que el fujimorismo no dé marcha atrás, porque el fujimorismo les encanta las AFP, pues son creación del fujimorismo de su momento. Ojalá que el fujimorismo nos ayude a ratificar la ley y que salga aprobada y que salga finalmente, se ponga en vigencia. Reforma magisterial. Pero déjame decirte quiero agregar una cosa a lo que dice. No solo el fujimorismo, ¿no? Todos los otros candidatos, el señor Kuczynski, la misma política, el señor Acuña era socio de Kuczynski. Ahora tenemos al señor Guzmán, que yo no sé muy bien qué política plantea, pero ya se lo voy a decir que no se pueden renegociar los contratos del gas, que no se pueden renegociar los contratos del gasoducto, ya entró también en la misma posición, es una cara nueva, pero para más de lo mismo, para más de las políticas. Lo que requerimos es un cambio en el Perú. Al tema que menciona de Víctor Andrés, las AFP pasa otra cosa terrible. Los funcionarios de las AFPs ganan sus sueldos y sus utilidades igualito si tienen buenas o malos rendimientos. Entonces no hay ninguna relación entre lo que cobran de comisiones por los rendimientos. Te cobran unas comisiones de 30% para manejar tu plata y lo que hacen con esa plata es colocarlos en fondos internacionales que le cobran a la AFP 0.20% por manejarlos. O sea, son formas de defraudación pública, ¿no? Urge una reformulación, una reforma un cambio total. fundamental, porque como muy bien dice Víctor Andrés, eso no ha sido un sistema de pensiones, sino un sistema de fondos de inversión de largo plazo barato para las grandes empresas del Perú. Antes que nos gane el tiempo, Sandro, las preguntas son abrumadoras. El tema, para los dos también, el Poder Judicial, otro de los poderes del Estado tan cuestionados, tan criticados, con una corrupción inmensa que hace agua por todos lados, desde el propio Ministerio Público. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta, don Alfredo? A ver, hay dos sectores, hay tres sectores donde no hay fórmulas mágicas, porque son en realidad cadenas de valor. Uno es la educación, el otro es la seguridad. La seguridad, hay gente que dice, voy a sacar a los militares a la calle y cree, o voy a poner pena de muerte. No, la seguridad es un proceso que empieza, donde reclutan, por ejemplo, los sicarios juveniles en la costa, en La Libertad, en Paiján. ¿En qué barrios? En los barrios de más pobreza. Yo conozco bastante bien Paiján, en la provincia de Ascope. De modo que la desigualdad económica es el comienzo. Luego vienen las comisarías, que eran los lugares de relación con el vecindario. Dejaron de ser servicio al vecindario y se transformaron en grandes oficinas de investigación, de expediente de investigación. Viene luego la policía, ¿no? Estuvimos hace 2 días en Sullana. Un policía cada 2.200 habitantes y un patrullero, el otro no funciona. En San Juan del Lurigancho, que es el distrito más grande de Lima, que tiene casi el tamaño de una capital centroamericana, hay un policía cada 800 habitantes. En cambio, en San Isidro y en Miraflores cada 60. Está mal organizado. Por tanto, una reforma de la policía es fundamental. En el caso de la justicia, es un problema terrible, porque cada año entran más casos al Poder Judicial de los que salen. Entonces se está convirtiendo en un embalse de casos. Carga la Poder Judicial. Todo esto comienza con el fujimorismo que hizo, entre otras cosas, la provisionalidad de los jueces. Porque con la provisionalidad de los jueces los tenía agarrados de ciertas partes y tenía jueces dóciles para la corrupción y para encubrir al fujifontesinismo. En consecuencia, se requieren muchas cosas, pero yo creo que es primero fortalecer mucho a la Corte Suprema, un poco en la línea del modelo de lo que ha sido la Corte Suprema en los Estados Unidos, que ha permitido un sistema de justicia. Segundo, reemplazar la papelería por oralidad. Están hechos todos los estudios internacionales que eso reduciría enormemente los tiempos. Estamos pensando también, esa oralidad además permitiría que todo sea público y haya mucho menos opacidad y más transparencia y por tanto menos corrupción. En tercer lugar, muchos casos, el Poder Judicial básicamente entran al año 1 millón de casos y sale un poquito menos de 1 millón de casos, pero hay 1 millón de casos que se queda adentro, son 2 millones de casos. Pero esencialmente 2/3 de esos son temas penales y un tercio son los temas comerciales. Entonces, si se pudiese hacer, por ejemplo, como en otros países, formatos digitalizados para muchos procesos, creo que acortaríamos esta cosa. Ni hablar de los civiles que litigan largo tiempo. Absolutamente. Por supuesto, tú tienes un juicio, ¿por qué? Por un juicio de mejor derecho de propiedad
y antes de 20 años no ha pasado nada, ¿no? Sí. Hay un tema también, el tema del Poder Judicial, que ha sacado el diario peruano últimamente, hace un mes atrás, acerca de cómo ellos estarían proponiendo ejercer un trabajo de fiscalización a los magistrados. Y les doy a conocer, es a través de declaraciones juradas de lo que perciben anualmente, y otro es el fortalecimiento de la OCMA, en la cual ha habido pocos trabajos de investigación a los magistrados. ¿Ustedes comparten esa idea que quiere ser el Estado? Yo creo que la ONMA tiene que ser exterior. La ONMA no se da abasto, ha fracasado, los jueces hacen lo que quieren, hay más de 5.000 jueces en el Perú, el 60% son provisionales. Yo he visto en el caso de Orellana cómo ha habido jueces totalmente vendidos. Pucallpa fue el paraíso de los amparos. Los madereros. Los madereros, por ejemplo. Además, también. Y las mafias, a través de recursos de amparo, en ciudades alejadas a donde están, lograban pues impunidad. Pero la ONMA no funciona. Entonces, tiene que haber una ONMA exterior, o sea, tiene que haber una oficina de control interno exterior al Poder Judicial. Igual suerte, congresista, el paralelo del Ministerio Público. Órgano de control interno. Igual, y también el Congreso. La Comisión de Ética del Congreso, hemos visto que el señor Lai, que ha sido aparentemente un gran fiscalizador de la conducta de los parlamentarios, acaba pues con un plagiador. Aunque ya se retiró ya. Bueno, ya se ha retirado después de tantos escándalos, pero un pastor que cree en la justicia y en la ética, ¿no? Y el amor a Dios, acaba siendo parte de una campaña, de un vicepresidente nada menos que un plagiador, de un impostor. O sea, entonces, ¿qué significa esto? Que tiene que haber oficinas de control interno que nada tienen que ver dentro de la organización, que no puede ser parte de la organización, sino tienen que venir desde fuera, para que puedan tener una labor más justa y más efectiva. Perfecto, don Alfredo, el tiempo nos ha ganado, tenemos otro programa. Palabra final, ¿algo más que quisiera agregar? Bueno, simplemente lo contento que hemos estado de estar en Tarapoto, del gran recibimiento apoteósico que hemos tenido, y esperamos que vote otra vez por la Lampa, ¿no? Nosotros decimos la Lampa, se dice en mi tierra en Ica, acá le llaman la Palagna, pero decimos contra Lampa, la Lampa. Así que esperemos que nos acompañen este 10 de abril y que vuelva Tarapoto, San Martín y el Oriente a ser el bastión del belaundismo. No sigue creyendo en las encuestas por el momento. Las encuestas, yo ya lo acabo de decir en el meeting, las encuestas, mira, desde el fujimontesinismo, las encuestas eran el primer eslabón del fraude. Yo he tenido una recesión multitudinaria en Tarapoto, pero en las encuestas el voto belaundista no existe en Tarapoto. Tuvimos la semana pasada un recibimiento apoteósico en Cusco, llenamos casi la plaza de armas, no tenemos votos en el Cusco. Esas encuestas son encuestas fraudulentas, pero son además, y por eso he emplazado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones para que las regulen. Nadie regula las encuestas. Además, son encuestas que tienen clientes privados en otros aperos, hay conflictos de intereses, ¿no? Y luego van siempre acomodando sus cifras al final. Mire, se ha equivocado siempre. El año 2000, estas mismas encuestas dijeron a las 6 de la tarde en Boca de Urnas que había ganado Toledo, por varios puntos. Y 2 horas y media después, no se sabe qué pasó, salieron a decir no nos hemos equivocado, sino los peruanos nos engañaron, ganó Fujimori. Y hasta 16 años después seguimos esperando una explicación de esa profunda deshonestidad. El 2011... dijeron que Opción Humana tenía 5% durante meses y le pusieron la realidad en la última semana. Pero no se equivocaron con Keiko. Nunca se equivocan para el que tiene la plata. Por tanto, no creo en las encuestas. Creo, como decía el presidente Belaúnde, en el calor de la calle. Han visto ustedes mismos lo que ha sido esta caravana absolutamente impresionante que ningún candidato ha tenido en Tarapoto. Hemos tenido 10 otro candidato que ha tenido 40 personas con él. Dice que tiene más puntos. Eso no creo para nada en las encuestas y son un fraude, son el comienzo del fraude. Y esto no lo digo, a mí las encuestas no rigen nuestra actuación política, nosotros nos regimos más por lo que vemos en las redes, en las calles. ATV hizo una encuesta por internet del Canal 9, cierto que por internet que reduce un poco los negocios, pero eran 19.000 encuestados, que son 12 veces más que la muestra de apoyo. Y yo sacaba 44% y Guzmán 15%. Eso no se refleja nada. En Arequipa, en las encuestas de la Universidad de San Agustín de Arequipa nos dan a nosotros 14% en Arequipa.
¿no? En Arequipa, en las encuestas nacionales, yo no tengo votos. Me recibe en Cusco y llenamos la plaza de armas del Cusco, se abarrota el Paraninfo. No hay voto. Y no hay votos del Cusco. No, esas encuestas son falsas. Y el 10 de abril lo vamos a demostrar. Perfecto, para dejarlo, Víctor Andrés, solamente un dato más. Acuña también está entre nosotros. Habían 200 estudiantes de UCB, lo comprobamos. Como mucho demoraban en llegar, quedaron solo 100. Se cansaron de esperarlo. Don Víctor Andrés. Bueno, nada más, un saludo muy cordial. Recuperemos, pues, para Acción Popular y para el progreso del país, el fervor populista que siempre ha existido en la selva peruana por Acción Popular, que es el único partido, y Barnechea lo representa con dignidad, es el único partido que rescató del olvido y del pasado a esta zona importante del país y que la ha integrado, pero claro, cuya labor todavía falta terminar. Y por eso es que Acción Popular debe regresar a gobernar para que la selva recupere la prestancia y la atención del gobierno central. Ok, mucha suerte a los dos, gracias por venir. No, ha sido un gran placer haber estado con ustedes. No, gracias a ustedes. Así que espero que cuando volvamos a venir nos inviten. Nosotros somos un partido que lamentablemente no tiene plata para la publicidad, somos un partido sin millones, pero sin ladrones. Okay. Amigos, hemos llegado al final, gracias, nos reencontramos. Buenas noches.